emisión de Sin Filtros. Hoy abrimos esta serie que se llama Venezuela, Elecciones y Apartheid, y este es el primer capítulo, así es que bienvenidos. Vamos a conversar sobre la evolución en el tiempo del sistema de cedulación en Venezuela, la Fiscalía de Cedulación, el registro electoral y los centros electorales. Tenemos un panel de expertos que muchos han seguido por años y otros han querido callarlos desde que empezaron a denunciar las irregularidades que había en los centros electorales y particularmente en el sistema electoral que ha permitido que el régimen se mantenga en el poder en Venezuela. Hay muchas preguntas que surgen en relación a ese sistema electoral y a cómo se mueven las elecciones en Venezuela, si es que podemos hablar de elecciones libres y transparentes, que ya vamos a conversar con nuestro panel. Si tenemos un sistema de cedulación confiable, ¿por qué hay que usar un captahuellas en lugar de presentar la cédula de identidad al momento de votar, como se hace en cualquier país democrático del mundo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esa maquinita captahuellas? ¿Sabrá la gente, por ejemplo, que el diseño del sistema de cedulación que está vigente en Venezuela desde el año 2011 lo hizo una empresa cubana, una empresa del castrismo? Es decir, el régimen le entregó el sistema de cedulación de los venezolanos al régimen de Castro, a la dictadura castrista. ¿Qué es la Fiscalía de Cedulación y por qué fue eliminada por el régimen? Estas preguntas las tenemos que hacer al momento de plantearnos si hay o no unas elecciones en Venezuela. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que entre las regulaciones electorales que existen en estos momentos no se puede dar la dirección de residencia de los electores a los partidos políticos ni a los auditores del sistema? ¿Por qué? Pero entonces, ¿cómo se sabe que las personas elegidas en las muestras existen y si viven en la dirección registrada o no? O si esto coincide con la partida de nacimiento o con la gaceta de naturalización. Es decir, si todos esos datos son correctos o no. ¿Cómo se sabe? Ahí hay una gran falla. El registro electoral guarda relación adecuada con el crecimiento demográfico del país. ¿Hay una relación realmente en eso? Pareciera que no. Hoy lo vamos a contestar en este programa. Y también, ¿por qué el poder electoral desarrolló una estrategia de crear una cantidad de centros electorales de una mesa, 2 mesas para las votaciones? ¿Cuánta gente vota en esos minicentros? ¿Por qué se crean? ¿Cuál es la razón por la cual hay centros electorales en Venezuela donde hay una reducida población? ¿Y por qué están ubicados geográficamente en esos centros? ¿Quién los escogió? ¿Fueron escogidos de manera determinada por el régimen? ¿Quién fue el de la idea? Todos estos temas los vamos a tocar en el programa de hoy. Antes de darle la bienvenida al panel de expertos, quiero saludar a toda la gente que se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Distrito TV en España y de Multicanal Radio. Igualmente a toda la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble y también en YouTube. Y por supuesto a los patrocinadores de este programa que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtro. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel. Muchísimas gracias, Iñaki Gaisarain. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Maybord. Es una oportunidad importante para seguir manejando un tema que es tan delicado, no solo para Venezuela, sino para muchos países de la región. Igualmente le vamos a dar la bienvenida al doctor Genaro Mosquera, que nos va a hacer una exposición en el día de hoy para que ustedes comprendan por dónde andamos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por esta magnífica invitación que nos da oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre esta problemática tan importante. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Luis Manuel Aguana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Maybor, y por supuesto a todos mis compañeros invitados. Y por supuesto a tu maravillosa audiencia. Son los más inteligentes de toda la red. Bienvenido. Guillermo Salas también es parte de este equipo maravilloso.
Muchas gracias, Maybor, y saludos a todo el resto del panel y a tu audiencia. El tema que vamos a tratar hoy en el capítulo 1 es la evolución en el tiempo del sistema de cedulación, la Fiscalía de Cedulación, el RE o Registro Electoral y la red de centros electorales. Esto puede ser la primera entrada, porque sin esto no puede hablarse de elecciones. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro primer ponente para que nos explique una parte de esto. Nuestro ponente de hoy es el doctor Genaro Mosquera, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela en materia de programas de doctorado en gerencia y programas avanzados de ciencia política, director de Benjamin Franklin School of Government en Florida, doctor en ciencias, analista de datos e investigador en materia electoral y sus procesos en redes. Ha sido vicerrector y rector de las universidades UCB, UGMA y Universidad del Caribe en Panamá y es miembro fundador de varias universidades e institutos tecnológicos. Tiene amplia experiencia en gerencia técnica como consultor senior y ha desempeñado altos cargos en empresas y en cargos públicos como director, viceministro, ministro de Educación y presidente de institutos como el INSE y Fundación de la UCB. Bienvenido, adelante. Vamos a tocar este tema que es tan importante entenderlo y ustedes, los que están en audiencia, recuerden que esto es un programa interactivo, así es que esperamos sus preguntas. Gracias. Bueno, la realidad del sistema electoral venezolano es de larga data. A mí, en lo personal, no me cabe la menor duda que este es un sistema diseñado por los cubanos para atender una política electoral que implica el apoderamiento del poder, como lo hemos visto a lo largo de estas décadas. Por muchos años hemos denunciado de manera documentada las irregularidades que se han generado como consecuencia de la implantación del sistema electoral. Inicialmente, estoy hablando del año 2003, ya hace poquito más de 20 años, que el registro electoral era público. Aparecía en una página web el nombre, dirección, edad y todas las características que tiene un votante democráticamente expuesto para que pudiera ejercer su derecho a votar. Ese perfil lo pudimos aprovechar creando una especie de robot para crear una base de datos y allí comenzamos a observar inconsistencias demográficas importantes. De tal manera que eso desemboca en el 2004, donde observamos una serie de irregularidades que dieron origen a estudiar el asunto desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista informático. En esa oportunidad, grandes amigos, hicimos un equipo de trabajo de varias universidades y de personalidades expertas en la materia. Ahí estaba Guillermo, por supuesto, Guillermo Sala, Humberto Villalobos, estaba Luis Aguana, estaba otras personas que intervinieron como Fray Valpique, que era el rector en aquella época de la Simón Bolívar, y armamos un equipo de trabajo que dio origen a una serie de publicaciones, de análisis científicos e incluso sus resultados expresando las irregularidades del sistema se publicaron en revistas prestigiosas como International Statistical Review o Statistical Science. Todo ese material bien documentado permitió en buena medida sacar una serie de conclusiones que ponían de manifiesto las debilidades del sistema electoral. En aquella oportunidad se estaban hablando de casi 10 millones de votos emitidos, donde detectamos que 2,5 millones de votos o de votantes eran absolutamente irregulares y que los resultados en aquella época, 2004, giraban en una proporción de sí o no en el referéndum de 56.4 contra 43.6 y que se voltearon con una especie de algoritmo de variables discretas que voltearon las elecciones. Incluso muchos de los que hoy en día aparecen hasta como candidatos presidenciales negaron que el gobierno había manipulado esos resultados. En el 2006, el tema se repite. El sistema electoral
determinó que tenía nuevamente más debilidades que generaron una absoluta desconfianza en el sistema. Por ejemplo, se veía muy claramente y se dudaba del crecimiento acelerado que tenía el registro electoral. Más de 2 millones de personas no se registraron en el sistema. Contrariamente al crecimiento de la población, había limitaciones importantes en las estadísticas oficiales que comenzaron a desvirtuarse y los indicadores de mortalidad, natalidad y otras variables asociadas con los registros del sistema de identificación nacional comenzaron a echar agua. El sistema de identidad nacional pasó a manos cubanas y los registros del Seguro Social y de los registros públicos de nacimiento, de matrimonio, de fallecidos, no coincidían nunca con la data oficial, revelando una inconsistencia estadística formidable. De tal manera que eso se denunció, fuimos a todos los medios, nos persiguieron, nos maltrataron, y la cosa no cambió, porque incluso la oposición de aquel entonces no le importaba. Parece que tuviesen algún tipo de correlación con esa actitud del régimen en aquel momento. Para el 2010, los inscritos en el registro electoral comenzaron a revelar cifras sospechosamente altas. Al sacar, por ejemplo, una relación en el país estadística, vimos que, por ejemplo, que el 93% de la población era mayor de 18 años, cosa que desvirtúa completamente los parámetros estadísticos poblacionales. Y a nivel de estado, los inscritos rebasaban la cifra del 80%. Bueno, en muchos países democráticos eso no llega ni a la mitad. Aparecieron 19 millones de votantes, entre los cuales comenzaron a sobrar 3 y 5 millones de votantes que estaban convenientemente distribuidos, malévolamente distribuidos, en 3.000 nuevos centros de votación. Esos venezolanos virtuales como dijeron al principio del programa, que francamente hay venezolanos que no existen, pero aparecen votando. Y esa relación de una población que tiene una mayoría de personas que votan, bueno, sobran esos 5 millones de votantes que dan mucho espacio para hacer cualquier tipo de trácala electoral. Es decir, un sinónimo de fraude electoral que se revela poderosamente en el año 2012. Y claro, allí el INE, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Estadística, informó oficialmente que la tasa de crecimiento era 1.9 y que en Venezuela existían 27 millones de habitantes. Sin embargo, el registro electoral se incrementó de 11,7 millones de electores a 19 millones de electores en menos de un año. Bueno, cosas que no pueden ser, no se explican técnicamente, y claro, esos millones de votantes nuevos presumiblemente no existen, no tienen nombre, pero tienen dirección, tienen número de cédula, y la migración sigilosa que hicieron en los órganos electorales de cambiar votantes de una mesa a otra, incluso imposibilitando su asistencia a los centros de votación, que se hicieron remotos o inaccesibles, e incluso en cuarteles. Es decir, acompañado de una coacción permanente con la yuxtaposición intencional de usar máquinas cactahuellas, mecanismos de chequeo en un atentado, en un chantaje para poner en duda y crear mucho nerviosismo en las personas que estaban esperando para ejercer un derecho constitucional. Todos los análisis replicaron lo que he dicho antes. Y claro, ahí una cosa relevante de ese año fue que el oficialismo gana con el 95% de los votos, con una abstención que tiende a cero. Esos fueron los resultados finales, que estaban fundamentalmente distribuidos en unos centros que Guillermo Salas y yo llamamos centros clave, que agruparon 5.500 mesas que representaban el 40% de los centros de votación. Estos centros incluyeron a 1.500
que representaban 3 millones de votantes, es decir, casi el 17% de la población electoral bajo control total del régimen. Y estaban trabajando sobre un registro de 18 millones de votantes potenciales. Bueno, 2013, seguimos examinando el tema de la manipulación de las elecciones, muchas dudas sobre las estrategias integradas, instrumentadas por la MUP en aquella oportunidad, y empezamos a ver con mucha claridad el maquillaje electoral de esos 16 millones de votantes, con 1.300.000 y pico de personas, nuevos votantes, de los cuales fueron borrados del sistema más de 100.000 y 1.270.000 registros fueron cambiados de nombre, de sexo, de ubicación, las fechas de nacimiento cambiaron, y eso se notó fundamentalmente en los estados muy grandes. Bueno, apareció también otro fenómeno que eran los topes electorales, que eran mesas donde prácticamente se llegaba a los límites de la inscripción, incluso votaban más del 100%, el 100% o más del 100%, ejercían un derecho de voto en cosas que no podían ser. Pero bueno, eso vino asociado a la abstención electoral, que se centró por boca de ellos mismos en un 25%, cuando en realidad la abstención fluctúa en más del 40% y casi al 50%, con un montón de irregularidades, pero que oficialmente decía no, la abstención fue el 25% en esa época. Y la tapa del frasco fue en el 2018, bueno, que todos estos mecanismos fraudulentos fueron perfeccionados, desarrollados y ejecutados, y que dieron origen a que personas como Aliana Vigilancia, Luz Aguana, Guillermo Salas y mi persona introdujimos materiales comprobatorios para ejercer nuestro derecho ciudadano de denunciar la violación de los sistemas electorales, la violación del derecho humano a votar en elecciones auténticas, y finalmente el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la irregularidad con el apoyo de los organismos internacionales, y finalmente se produjo la transición que todo el mundo conocemos. De tal manera, pues, que llegado este momento de una elección primaria, donde se ejerció el derecho voluntario de la sociedad civil, y que ahora se convocan unas elecciones para el 28 de julio, con la carga que significa no haber mejorado bajo ninguna circunstancia ninguno de los elementos que he mencionado, con el agravante de que 4 y tantos millones de votos se fueron al exterior, están en eso que llaman diáspora, donde 8 millones de personas huyeron del país en busca de nuevas posibilidades, y que además no van a votar, lo cual significa que de un cuajo están sacando a 4 millones de personas para que no tengan la carga de vida en los resultados de una supuesta elección transparente. Claro, este asunto toma unos vicios complementarios cuando se limita extraordinariamente la inscripción de los nuevos votantes, que son casi 4 millones, pero hasta ahora no van ni 400.000 personas con las pocas mesas que han abierto, y todo es una restricción que se aprecia en un maquillaje que han montado en algunos países, creando una oficinita, exigiéndole hasta la manera de vestir a una persona para inscribirse malamente en un sistema, para decir que ellos abrieron las inscripciones electorales a nuevos votantes y cambios de residencia a personas que viven en el interior. Están violando los derechos humanos, están violando los derechos de votar. De tal manera, pues, que hoy en día esa estimación ha subido bastante. Son más de 2.300.000 personas que están por inscribirse, que han cumplido años, que han cumplido esos 18 años, y estamos en una situación extremadamente débil, donde las características fundamentales están que nadie sabe cómo están distribuidas las mesas, nadie sabe cómo las ubicaron, han cambiado cientos de miles de personas de un centro a otro, la gente no tiene claridad dónde va a votar, los accesos a la página web son difíciles, y en resumen, estimados amigos, estamos en presencia de un escenario totalmente hostil para ejercer un derecho ciudadano. Fíjense que el tema que está planteando es no hay la posibilidad de que se genere una elección con estos problemas que
tan brillantemente ha expresado el doctor Genaro Mosquera. Me voy con Iñaki. Uno de los líderes de la oposición que estuvo hoy denunciando es David Smolansky, que a él lo inhabilitaron para ocupar cargo, pero también para votar. O sea, él está inhabilitado. Y esto tiene que ver también porque cuando se mete al sistema electoral, a la página del Consejo Nacional Electoral, ahí sale si uno puede votar o no. Y en el caso de él no, pero en el caso de otra gente que está en Chile y que tienen varias identidades, todas esas identidades pueden votar. Es extraño, pero eso es lo que hay. Adelante. Bueno, creo que hay que destacar algo de todo lo que ya expuso el doctor Genaro, y es que el diseño que se fue implementando a lo largo del tiempo por parte del grupo que llegó al poder, que tiene un cariz además militar, con una fachada civil, es el de desarrollar un programa lento de exclusión de la gente. Eso es un apartheid, que es parte del nombre de esta serie, en el cual nosotros, de alguna manera, tú no sabes si te va a tocar a ti o no ese elemento del azar, como David Smolansky, que tú te metas y digas, coño, no puedo votar. Entonces, nosotros estamos viendo que desde hace mucho tiempo el diseño como tal, el diseño central del sistema electoral, no fue contrastado por las fuerzas políticas cuyos técnicos y cuyos líderes, además, porque el técnico tiene un rol, digamos, secundario, el liderazgo político es el que va a encaminar el mensaje político. Se dedicaron, pues, de alguna manera a bendecir, porque esto es lo más grave de todo este tema. Si a ti te excluyen desde el principio de una de las cosas más fundamentales de cualquier elección en un país democrático en el estilo occidental, si a ti te prohíben contar los votos, ¿verdad? Y te dicen se van a contar de una manera específica, tú ya de principio ya estás excluido de una parte central del proceso electoral, porque una cosa es que tú votes y otra cosa es que tú puedas quedarte a ver el conteo de todos los votos, ¿ok? Y que eso ocurra en cualquiera de los centros de votación y en todas las mesas del país. Entonces, la exclusión es un proceso que ha caracterizado durante estos 20 y pico de años el diseño, solo que en la medida en que el régimen está entrando en un cuarto más oscuro de popularidad, extreman las medidas de exclusión. Lo acaba de decir muy bien el doctor Genaro, que en la recta final, lo que apunta hacia el 28 de julio, ya te dice que si ya venías con cantidad de problemas profundos de lo que debe ser un registro electoral transparente, lo que debe ser una red de centros que cumpla con los principios de traer el voto con facilidad y lo demás, nosotros estamos en la antesala de una elección que difícilmente se puede llamar elección. Creo que ahí, en ese sentido, pues tienen que entrar la dirigencia política a este punto. En el caso del Frente Democrático, las primarias, ¿no? En el caso de toda la gente que está internacionalmente apoyando este proceso, porque lo hemos visto y ayer se hizo hincapié en el tema de que va a haber muchas auditorías, muchos observadores, no se sabe si auditoría, pero en el caso de la comunidad internacional va a participar a través de observadores porque, entre otras cosas, se señala que todo está bien y todo está en condiciones y que si empujan a Maduro un poquito, pues entonces se podrá dar una elección medianamente aceptable. Adelante, doctor Luis Manuel Aguana. Bueno, buenas tardes, Maybor. Realmente hay una gran preocupación nuestra y, por supuesto, de gente calificada que ha hablado del tema electoral, de que el sistema al cual nosotros vamos a someter el futuro del país, porque fundamentalmente lo que se está hablando aquí es del futuro del país, y la discusión solamente está girando en torno de quién es el candidato. La discusión está centrada en que si la plataforma unitaria no la dejan o si la dejan inscribirse en el registro, en el CNE, y mientras tanto ese gran mar de fondo que significa una vez que está ya inscrito un candidato de la oposición se va a enfrentar a todo esto que menciona Genaro sin ningún tipo de discusión previa, ni siquiera por parte de la oposición, porque la preocupación es que quien debería estar poniendo esto sobre la mesa de discusión
debería ser la oposición. Ni siquiera la oposición. No hablemos de la oposición que yo siempre he llamado la oposición tradicional, la oposición oficial, que lo representan los partidos de la plataforma unitaria. No lo habla ni siquiera nuestra candidata María Corina Machado. Y eso me preocupa en grado superlativo, porque la situación del registro electoral no es sola la situación del registro electoral que menciona Genaro, y que tiene ya de por sí o reviste de por sí una gravedad extrema, sino también los programas que están dentro de esos sistemas, los procedimientos y por supuesto las leyes que enmarcan esos procedimientos, que también vamos a discutir un poco de eso en este programa y en los que siguen, no están siendo eventualmente analizados ni seguidos. Y para eso fundamentalmente es esta serie de programas, para ponerlos en el tapete de la discusión pública y por supuesto dentro de lo que efectivamente se debe conversar para que tengamos una elección definitivamente auténtica aquí en Venezuela. Así es, y creo que hay otros temas que son importantes destacar. Los centros de votación, los minicentros de votación, todos estos elementos que vamos a seguir tocando en el programa. Guillermo, adelante. Sí, Mabel, yo había preparado para tu audiencia un pequeño video para que vieran el tamaño del problema del crecimiento del registro electoral. Vamos a tratar de explicar de forma sencilla cuál es el problema con el registro electoral venezolano. En las elecciones de 1998, Chávez obtiene como 3.600.000 y pico votos y el total de votantes fue aproximadamente 6.500.000 votos. En las elecciones de 2000 pasa exactamente lo mismo. Chávez saca 3.700.000 votos y el total de votantes también fue cerca de los 6.500.000 votantes. ¿Qué significa eso? Que el techo de votantes para esa época era aproximadamente 6.500.000 votos. Ahora, en el 2003, en el reafirmazo, la oposición consigue casi 3,5 millones de firmas solicitando convocar el referéndum contra Chávez en el 2004 para removerlo de la presidencia. En otras palabras, que la oposición fuerte, la oposición dura contra Chávez eran 3.500.000 votos. Y si el techo de votantes era de 6.500.000 votos, ahí no había espacio suficiente. Ahí solo cabían 3 millones de votos. Y la oposición teniendo 3.500.000, ahí tenía Chávez asegurada la derrota. ¿Qué sucedió entonces? Entonces se creó, el gobierno de Chávez crea la misión identidad. La misión identidad es que el chavismo le entrega a los cubanos a través de la Universidad Tecnológica de Cuba, le entrega desde las partidas de nacimiento, los registros de partida de nacimiento, la cedulación, los pasaportes y prácticamente hasta el registro electoral. ¿Qué sucede? Que entonces, previo al referéndum de 2004, inyectan casi 2 millones, más de 2 millones de votantes de inscritos en el registro electoral, y eso sube el techo de votantes. Entonces, esto crea espacio para que el chavismo pudiese triunfar. ¿Cuál fue el primer problema con esto? El primer problema con esto fue que no se hizo de una forma transparente. Primero, habían eliminado la Fiscalía de Cedulación, que era el mecanismo que tenía la oposición siempre cuando eran los ADECO. Lo revisaban los copellanos, y cuando eran los copellanos lo revisaban los ADECO. Ellos podían controlar que el gobierno no estuviese metiendo personajes ficticios o virtuales en el registro electoral. Entonces, además de eso, de que eliminan la Fiscalía de Cedulación, ellos se niegan a entregar a los partidos políticos, a los cuales están obligados por ley, la dirección de los electores. Ahora, si no puede, eso hace que todos los electores estos nuevos sean no verificables, porque no sabes dónde ubicarlos,
y tampoco lo fiscalizaron cuando fueron inscritos en el registro electoral. De esta manera le bastaba al régimen de Chávez inventar un número de cédula, un nombre y una fecha de nacimiento. Con eso podía meter tantos millones de nuevos electores como quisiera, electores virtuales, sin necesidad de que existan. Ahora, a todo esto, que ya es bastante, que ya había acabado con la verificabilidad del sistema electoral, en ese mismo año o en esa misma época, pues para esas mismas elecciones, llega el voto electrónico a Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo evolucionan a partir de ese momento los resultados electorales? Aquí lo vamos a ver en la gráfica, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, qué fue lo que pasó con los números de votantes y de votos a lo largo del tiempo. Aquí pueden ver que el techo pasó de 6.500.000, primero casi a 10 millones y después casi a 12 millones. Y eso es en el 2006, eso siguió subiendo, sin que los partidos políticos cuestionaran esto. Entonces simplemente se le dio al chavismo un espacio gigantesco para que ellos pudieran crear el número de votos y encima las máquinas para contarlo. Y por supuesto, ¿dónde inscribieron a estos nuevos electores? Los inscribieron en las zonas donde a la oposición se le hace prácticamente imposible cuidar los centros electorales. De esta manera como ellos se han mantenido en el poder. Y todo esto lo hace un profesor, un doctor de la Universidad Tecnológica de Cuba, llamada José Lavandero García, que es el autor de esto y el que llaman el cubano que diseñó el SAIME, que todo esto es parte de una cosa mucho mayor. Bueno, muchas gracias, y hay una explicación que hace esto Adriana Vigilanza que creo que es bastante elocuente. Lámina del registro electoral, porque de verdad que necesito decir algo, la de las barras. Si ustedes ven cómo veníamos con un registro o un número de votantes de 6 millones y tantos, se dispara 9 millones, luego se dispara 11 millones y ya va por 14 millones sin que haya auditoría. Y todo ese crecimiento anormal solamente favorece el oficialismo. O sea, todo el que va a inscribirse nuevamente al CNE vota por el oficialismo. Ese crecimiento es tan anormal que llevó a Genaro Mosquera, el vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, a hacer un estudio estadístico y demográfico. Y él dijo, miren, lo que está pasando con el crecimiento de la población en Venezuela es como que si todo el mundo nace de 18 años y se va a inscribir en el registro. Imagínate que tenemos el 96% de los municipios donde está inscrito todo el que tiene 18 años, 100%. Y en algunos casos hasta hay electores de 108%. O sea, ¿cómo se depura esto? Con una gente seria, y necesitamos ayuda internacional, intervención internacional y armada. Lo dijo Nikki Haley en representación de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. Ella dijo, hay que hacer una auditoría internacional. Es decir, queremos que se haga. Pero ¿cómo se va a hacer si no dejan ni siquiera ver el REP actualizado? Claro. Y no hay una dirigencia quizás opositora, José, que también ejerza la presión que debe ejercer para que esto se dé. Bueno, las primeras cosas que debemos hacer es no oír más a esa dirigencia. Hay que oír a la dirigencia que está echándole pichón a decir la verdad, porque es preferible saber la verdad y no levantarnos todos los días. Es que hemos tenido 15 años de agonía, y ¿para dónde ha ido Venezuela? El desastre que tenemos, y así no va a salir de ninguna forma. Con este sistema electoral no salimos del castrocomunismo ni de las bandas organizadas en Venezuela. El último punto que quería, uno de los últimos que también es interesante, es que esto todo fue ideado, y hay un artículo de una periodista, mi tocaya, Adriana Rivera, el 24 de noviembre del 2007, El Nacional, por el doctor José Lavandero García, vicepresidente de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, quien se trasladó a Venezuela en el 2003 y ideó todo el sistema del SAIME. Y ella dice lo siguiente: la creación de este organismo permite la emisión de cédulas de identidad y los pasaportes venezolanos, y fue responsabilidad de José Lavandero García, vicerrector de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba, quien fue subordinado de Ramiro Valdés, jefe de servicios de inteligencia de la isla. La misión de Lavandero en Venezuela empezó oficialmente en el 2003, cuando se vieron perdidos porque teníamos ya tantas firmas recogidas que el equivalente en votos iba a ser la destitución de Chávez por referéndum revocatorio. Taparon la boca de la gente, y desde ahí en adelante nos llamaron a los que denunciábamos estas cosas radicales. Nos dijeron que nosotros no sabíamos lo que estábamos diciendo, cuando éramos los únicos que sabíamos lo que estábamos diciendo. Y es verdad, eran ustedes los únicos que sabían lo que se estaba diciendo,
Por cierto que cuando se plantea ese crecimiento de los centros electorales, pregunto si hay una relación con el tema demográfico y particularmente ahora que hay dos Venezuelas, una dentro y una afuera. Vamos a escuchar también el estudio que ha hecho el ingeniero Gerardo Uzcategui, que nos va a dar muchas pistas para seguir la discusión. Adelante. Buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación de Mayo Petit, Miguel Aguana y el resto de moderadores, permitirme participar en el programa Sin Filtro en esta serie sobre el sistema electoral venezolano. Queremos presentar parte de una investigación que hemos venido realizando sobre el manejo en la creación de nuevos centros y en la reubicación de electores que hace el Consejo Nacional Electoral, que nos permite considerar que ahí se está realizando un gerrymandering, que es una expresión inglesa que habla sobre la manipulación de los centros de votación. Se realizan movimientos de electores y reubicación de electores siguiendo un patrón donde pensamos que es una estrategia para controlar su voto. Observemos el último corte del registro electoral, el corte del 29 de febrero de este año, que nos dice que somos 21.105.107 electores. Y ahora vamos a observar el comportamiento del registro electoral. En los cortes de mayo y agosto del 2003 hubo aproximadamente 30.000 votantes y solamente 17.000 reubicaciones. Se convocaron para el proceso de referendo del 3 de diciembre y en el corte del 22 de octubre hubo 139.784 nuevos votantes y más de 386.000 reubicaciones. Y luego, en el primer corte de este año, hubo 159.517 reubicaciones en un momento que no había ninguna jornada del registro electoral. Eso implica la reubicación de más de 584.000 electores. Eso nos genera una duda. ¿Por qué eso? Entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre del año pasado, el CNE convocó una jornada de catastro de nuevos centros de votación, algo inédito, que nunca lo habían hecho, en la cual podían participar comunidades organizadas, consejos comunales, organizaciones con fines políticos, y eso nos dio este resultado: 15.857 centros de votación y 28.027 mesas distribuidas en todo el territorio nacional. Cuando comparamos los centros que teníamos en el año 2021 con los del 2023, teníamos 14.262 centros y se incrementó a 15.857, un incremento de 1.595 nuevos centros de una mesa. Las mesas electorales disminuyeron porque elevó el número de elector por mesa hasta 1.000 electores. Vamos a empezar a ver ejemplos de gerrymandering. Municipio Anaco, estado Anzoátegui, 14 centros de votación cuyo nombre empieza por base de Misiones. Observamos también el ejemplo de los nuevos centros creados en el Táchira, donde hay en la parroquia San Sebastián, dice parroquia San Sebastián Finca La Esmeralda, y la dirección del centro de votación dice en la casa de la profe Elsie. Si pasamos a analizar el total de centros de votación, que es de 15.857, observamos que existen a nivel nacional 9.322 centros de una mesa, que equivale al 58% de los centros. Y para el proceso del 3 de diciembre crearon 1.595 centros de una mesa, donde trasladaron los 380.000 personas que vimos en el corte del 22 de octubre y donde presumimos que trasladaron los 139.000 reubicaciones que vimos del corte de finales de enero de este año.
si utilizamos la tabla mesa que reúne todos los centros del país, mesa por mesa, con los electores a cada mesa, y cruzamos con nombres utilizados por el gobierno dentro de su narrativa, observamos lo siguiente. En centros donde está el nombre de Chávez existen 65.105 electores. En centros donde aparece la palabra comuna hay 141.880. En centros donde aparece la palabra base de emisiones hay 58.056. Socialista 47.000. Che Guevara 11.100. Centros de votación en zonas rurales y urbanas sin nombre específico hay más de 168.000. Cuando sumamos uno con otro, observamos que hay más de 1.400.000 electores en centros donde asociados a palabras de la narrativa oficialista. ¿Qué ocurre en el Táchira? En el Táchira, como un ejemplo, observamos que sigue el mismo patrón. Existen centros donde aparece el nombre Chávez, la comuna, el Che Guevara, Patria, base de emisiones, socialista y todo ese tipo de narrativa. Ante las cuales esos centros se nos tienen que convertir centros claves donde debemos colocar testigos y obtener miembros de mesa, de pronto defender el voto y evitar que controlen a esos electores. ¿Cómo vamos a enfrentar a eso? Con los comandos de centros de votación. Los comandos, esa es la estructura a partir del cual nos tenemos que organizar para enfrentar al gobierno no solamente en los centros, estos centros de control, que es donde tenemos que hacer más énfasis, sino en aquellos centros donde normalmente nosotros obtenemos la victoria. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Formar la gente. Y cuando nos planteamos cuántas personas debemos formar, qué equipo vamos a tener para enfrentar este proceso, observamos que debemos formar aproximadamente más de 250.000 venezolanos dispuestos a enfrentar esta coyuntura y a defender que más del 70% de los venezolanos estamos dispuestos y queremos un cambio. En esta presentación estamos resumiendo un poco la tendencia, el patrón que hemos observado de reubicación de electores en centros de votación para controlar su voto. En estos centros y en otros debemos formar testigos, y la formación de nuestros testigos no es igual los que están en zonas urbanas, ¿no? Con cascos urbanos donde ganamos con mucha diferencia, y muy distintos son los testigos en municipios, 12 municipios del estado de Táchira, donde hay una gran presencia de grupos irregulares, o los testigos que están en el arco minero, o testigos en otras partes del país donde también hay una presencia de grupos, de zonas de colectivos, zonas de una serie de cosas, donde tenemos que dar una formación especial a esos testigos para que defiendan el voto. Agradezco de verdad la oportunidad. Este es un trabajo que está hecho a nivel de estados, a nivel de municipios, y que queremos que eso se convierta en los centros claves, en centros donde hay que blindar la defensa del voto y minimizar en lo posible el ventajismo que el gobierno está utilizando en esos centros. 70% de los venezolanos queremos un cambio y vamos a ganar. Muchas gracias. Impresionante los mensajes que nos ha dejado el ingeniero Gerardo Uzcategui. Creo que tenemos que discutirlo porque aquí, aparte del uso del mensaje para que la gente sepa dónde va a ir a votar con esos nombres que corresponden, como bien decía el expositor, a la narrativa del régimen, tenemos con asombro cómo se han creado esos centros de votación, esos microcentros con unas mesas que van de 1 a 2.
Vamos a dar una ronda porque quiero escuchar la opinión de todos y empezamos con el doctor Genaro Mosquera. Adelante. Que está montado para julio no solamente tiene la carga de las irregularidades que se mencionaron, donde extrañamente y por cada uno por nuestra propia cuenta coincidimos en no solamente en las magnitudes, sino también en la intención, y enfrentarse a una situación adversa desde el punto de vista del sistema electoral fraudulento, con una enorme cantidad de centros que están totalmente bajo el control del régimen y que montan a unos cuantos millones de votantes, puede cambiar radicalmente el tema independientemente de la vigilancia nacional o internacional. Eso es muy grave porque la coacción y los mecanismos procedimentales están marcando la pauta. Así que si a eso le añadimos un complemento de la variedad de candidatos presidenciales que dicen ellos que tienen el perfil para gobernar este país, donde la gente los repudia porque francamente los antecedentes que tienen y su poder de influencia en el país es tan bajo que prácticamente nadie los conoce desde el punto de vista de líderes de los partidos políticos que no tienen militancia y que más bien reflejan una visión de partidos portátiles. Pues ese segundo elemento hace que las condiciones de funcionamiento y de operatividad no sean las mejores, así que difícilmente podemos hablar de elecciones transparentes y serias. Ese es un tema donde hay que insistir y hay que buscar estrategias completamente novedosas para poder tener la posibilidad de cambiar el modelo del sistema de gobierno que tenemos en Venezuela. Esto es sumamente importante. Iñaki, es también un tema de qué mensaje le vamos a dejar a la oposición. ¿Cuáles son los resultados de estos estudios y de esta conversación? Son consejos que no sabemos si los van a seguir o no, pero lo importante es entregarlos, porque de esta manera contribuimos a la búsqueda de la verdad y a una transparencia en un proceso electoral que en estos momentos sabemos por todo lo que hemos planteado y lo que vamos a seguir mostrando en este programa, que está trampeado, que no está lleno de lo que el mismo acuerdo de Barbados dice que se requiere, que son elecciones limpias, transparentes e inclusivas en todo sentido. Y esto es importante también porque hoy hemos visto cómo el régimen de Nicolás Maduro ha acusado al comando de María Corina y a María Corina per se de estar detrás de un magnicidio. Ya estas historias las conocemos desde 1999 para acá. Tenemos más de 2 décadas y media escuchando la misma estrategia que, dicho sea de paso, usó Fidel Castro y su hermano Raúl, y hoy en día Díaz-Canel, para acosar a cualquier movimiento opositor señalándolo de magnicida y tratando de ponerlos detrás de las rejas. Hoy el infame fiscal del régimen vuelve a acusar mostrando pruebas manipuladas y toda esa narrativa que cada vez menos venezolanos creen, pero que ellos insisten en vender tal vez para tapar este poco de información que estamos llevándole a ustedes y que deja claro la verdadera naturaleza del régimen para todos aquellos que todavía dudan. Adelante, Iñaki. Quería antes de mencionar algo respectivo a estas 3 láminas que se prepararon. Yo creo que es fundamental tener unos elementos claves para definir un contexto. Tenemos el sistema electoral, el proceso electoral, se desenvuelve dentro de un contexto de miedo, represión. Por otro lado, con un contexto tecnológico avanzado que no entiende el común de los mortales. Tercero, se ha incluido el contexto de la emigración provocada por, digamos, el grupo en el poder que se beneficia cada vez que sale 1 millón de venezolanos del país. Todos esos contextos tienen un elemento, una ausencia fundamental, y yo retomo ahí el punto que decía Adriana Vigilanza en su video, y es que no existe un
contexto jurídico que permita tipificar delitos electorales. Es decir, los delitos electorales en cualquier país que ocurran deberían ser objeto de estudio y objeto de manera de sancionarlos, así como existe una Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque el hecho electoral es el que permite mantener sana una actividad, una nación democrática. Por tanto, si nosotros no tenemos un contexto que nos permita avanzar para poder denunciar, como decía en el caso, lo decía muy claramente Adriana, cómo se puede pedir una cooperación internacional para fiscalizar, para auditar, ¿no? Y por eso yo resumí en una primera lámina, es el sistema de evaluación es una cosa gris, totalmente gris, hecha en manos ajenas, se perdió soberanía. Tenemos un registro electoral que es una caja negra, pero además con cerradura. Tenemos una red opaca de los centros que van a actuar el 28 de julio, porque como lo decían muy bien los que nos antecedieron, y en los videos es que, vamos, no sabemos muy bien qué está pasando ahí, te mueven a la gente de una cajita a la otra, estas cajas del CNE siempre han sido de cartón, nunca han sido transparentes, entonces ya de por sí la opacidad de la red de centros ya establece un tema, entre ellos que tienen cantidad de centros de una sola mesa, que son como colinas creadas por los militares para que tú no puedas llegar. Pero a eso se suma el contexto de la migración que nos ha generado una red que yo denomino en esta lámina la red del apartheid, que no solamente es los que se han ido, sino los que no se pueden inscribir o los que le crean dificultades para poder votar. ¿Okay? Yo extraño realmente en el liderazgo de María Corina y de los grupos y de los voceros, Andrés Velázquez, los que están dando la cara hoy por intentar llevar esto hacia un cauce democrático, hay que eliminar una cantidad de centros de votación de una sola mesa. No son elecciones, lo pongo ahí en rojito, si no se puede defender el voto. Para defender el voto necesitas estar en todas las mesas y necesitas ver que se cuenten todos los votos, si no, no se defienden todos los votos. Hay que solicitar una auditoría al registro electoral bajo estándares internacionales. No son elecciones si las cajas no son transparentes. Ahora, hay una manera, y conversar con una amiga conocedora de este tema, que además lo conoce a todos los que participan aquí, que ella me decía, mira, se pueden hacer auditorías express, cortas, de una muestra pequeña, que lo que permite es identificar si aquí hay mucho ruido o no, si se ve transparencia o no. Si te da que es como un test de estos de virus que te sale rojo, tú sabes que ya hay un problema de fondo. Ella me dice que con 3.000 a 5.000 personas se podría hacer, con estándares internacionales, una auditoría de test para ya sacar la alerta, porque si sale todo perfecto, bueno, estamos bien, pero como vamos y sabemos que van a salir muchas cosas oscuras, tienes que llamar a una auditoría de otro nivel, ¿no? Y por último, yo creo que hace falta un gran acuerdo internacional. No hay marco para establecer el delito en materia electoral, por lo tanto no hay marco para definir la cooperación en materia electoral. Todos los países donde estamos los venezolanos que nos fuimos del país tienen centros electorales a su disposición. Ellos hacen elecciones periódicamente. ¿Por qué no se puede hacer un proceso electoral desde esas redes de centros electorales si al final todos los países tienen los nombres y apellidos y las cédulas de identidad de todos los que nos fuimos? Entonces es muy fácil internacionalmente con un grupo de trabajo crear un marco de una elección en la cual participe el que tenga la cédula laminada, porque en todos casos nosotros debemos rescatar que hay 4,5 millones de personas en el apartheid. No son elecciones si te prohíben votar porque estás en el exterior o si te prohíben votar porque no te quieren dejar inscribir, si eres un joven, o si te prohíben votar porque te cambiaron tus datos y ahora ya no apareces. ¿Ok? Entonces yo creo que hay una lucha que debemos dar, y con esto termino, es las cajas opacas por sí mismas no se vuelven transparentes. Sin presión del liderazgo no va a haber cambio. Yo creo que los voceros del grupo del Frente Democrático tienen que alzar su voz cara al 28 de julio. Ninguna misión electoral seria va a un país 3 meses antes de las elecciones. Hay unos plazos previos para hacer unas auditorías decentes, ¿no? Si una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Eso decía Mahatma Gandhi, y eso se lo dije con mucho cariño al rector Ugalde, porque él, como jesuita, ellos están dándole carta blanca a que se vaya a votar. Yo le decía,
si el sistema es injusto, hay que desobedecerlo. Yo creo que debemos desarrollar una política para acabar con el apartheid electoral, que es una de las facetas de toda la exclusión que ha representado la tragedia llamada Quinta República. Creo que tenemos un minuto para el doctor Luis Manuel Aguana y para Guillermo Salas. Adelante, doctor Aguana. Gracias, Maygo. Bueno, se ha demostrado, creo que lo suficientemente bien, que este tema no se trata de condiciones, se trata de cómo está construido el sistema electoral. Y si tú sabes que la ruleta está cargada y el que maneja la ruleta siempre va a poner la bolita donde quiere, entonces esa persona va a ir a ese casino. Vamos a ir a un casino donde sabemos previamente que vamos a perder el dinero y que efectivamente vamos a perder permanentemente. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente. Estamos diciendo a la gente, el sistema no funciona. No podemos ir a votar en un sistema que está cargado. No podemos ir a votar si no se audita el registro electoral. No podemos ir a votar si los procedimientos no son rehechos. No se puede ir a votar en una situación de un sistema electoral como el que se construyó expresamente para que los que están en el poder se queden en el poder. Y eso no es lo que vemos por ningún lado, no es lo que se está discutiendo en este momento, y eso precisamente nos va a llevar de nuevo a repetir y de nuevo volver a repetir las frustraciones que hemos tenido de no poder desplazar al sistema que tenemos en el poder por otro que definitivamente le dé democracia y libertad a Venezuela. Completamente de acuerdo. Adelante, Guillermo Salas. Creo que lo que está claro en todo esto, y está claro desde hace muchísimo tiempo, que el régimen chavista lo que prepara siempre no son elecciones, sino son una especie de show que lo único para lo que sirve es para ellos legitimarse en el poder. Desgraciadamente, los partidos de la oposición no han tomado el empeño en hacer que se someta a prueba, que se escrute el sistema electoral realmente. Y como bien dijo la amiga de Iñaki, creo que si se pretende auditar todo esto es muy sencillo. No hace falta auditar todo el régimen, sino simplemente hacer una muestra, escoger una muestra bien y ver si eso va bien. ¿Y por qué no se hace algo así que sería fácil de hacer? No explico ni siquiera por qué no se pide. Nadie sabe por qué no se hace, aunque tenemos muchísimas respuestas en relación, tal vez el movimiento que hay en el régimen, porque ellos saben que no son mayoría. Y ellos saben que tienen que usar cualquier elemento que tengan a la mano para poder demostrar que son mayoría. Pero es un trabajo difícil. Es como una caja de un mago que quiere cambiar la realidad. Pero la realidad, ellos están desnudos y no se puede mostrar con números. Así que están usando todo este tipo de estrategias para tratar de convencerlos a ustedes de que hay elecciones y de que son libres y transparentes. Hemos llegado al final de esta emisión y quiero agradecerle al panel. También quiero informarles que estaremos la próxima semana con ustedes llevándoles el segundo capítulo de esta serie que no se pueden perder y que le haremos llegar a los encargados de tomar decisiones en las elecciones por parte de la oposición y de la oposición, de la oposición y de la oposición. Así que nos vamos. Mil gracias a todo el panel. Queremos también agradecerle a todos aquellos amigos de nuestras redes sociales, también al grupo de Distrito TV en España y de Multicanal Radio, igualmente a todos los que forman parte de nuestra comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en Rumble y en YouTube. Y por supuesto a todo el equipo que hace posible día a día llevarles estas emisiones. Nos despedimos como siempre pidiéndoles que se mantengan libres y con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Nos vemos pronto. Chao, chao. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.